Tema de conversación en los hogares de la ciudad de Carmelo, la alta siniestralidad, en algunos casos lamentablemente con consecuencias fatales. Hoy analizamos este tema. ¿Qué sentirían ustedes si les digo que hoy en las rutas y calles del Uruguay habrá más de un fallecido, 59 siniestros de tránsito y 75 personas lesionadas? ¿Qué pensarían si por cada fallecido habrá 4 personas con discapacidad permanente, 10 personas con lesiones graves y 65 personas con discapacidad temporal? Bueno, imagino que mucha preocupación, al igual que yo, porque efectivamente eso es lo que pasa estadísticamente cada día en nuestro país. Según el informe elaborado por el Sistema de Información Nacional de Tránsito, como consecuencia de 21.597 siniestros registrados durante el año pasado, en 2024, un total de 27.300 personas resultaron lesionadas. Esto implica un promedio de 75 personas lesionadas por día, incluyendo heridos de cualquier entidad y fallecidos. 434 personas resultaron fallecidas como consecuencia de siniestros de tránsito, siendo un 2,8% más que en el año 2023. Esto significa que en Uruguay fallece en promedio, como decíamos recién, más de una persona por día por esta causa. En Carmelo, lamentablemente, las estadísticas tampoco son buenas y el tránsito en la localidad es motivo de charla entre los vecinos. Y es muy común informar sobre siniestros y, lo que es peor, sobre lesionados graves o fallecidos. Aquí nace mi interés de hacer este capítulo y me pregunto, ¿cómo es posible que una ciudad pequeña esté experimentando esta problemática con tal intensidad? Las respuestas pueden ser muchas: el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, las distracciones al volante, especialmente el uso del celular, y el desconocimiento o incumplimiento de las normas de tránsito son solo algunos de los elementos que configuran un escenario de alto riesgo. A esto se suma el creciente número de autos, motos y bicicletas en las calles, lo que requiere una mayor atención y respeto por parte de todos los conductores. La seguridad vial no es responsabilidad exclusiva de las autoridades, como lo vamos a escuchar en instantes nada más decir al especialista en tránsito Luca Facchelo. Cada uno de nosotros juega un papel fundamental en la prevención de accidentes. Es hora de tomar conciencia y asumir un compromiso real con la seguridad de todos. Respetemos las normas de tránsito, cumplamos con lo básico, como cumplir, por ejemplo, con los límites de velocidad, las señales de tránsito, donde en una esquina se ceda la derecha y en otra no, y tenemos dificultades de estas características en la localidad. Dejemos el celular de lado. Recordemos que los motociclistas y los ciclistas son usuarios vulnerables de la vía y que también merecen respeto, y a su vez terminar de una vez con los infractores que levantan su moto poniendo en riesgo su vida y la de los demás. No soy especialista y en instantes, como decíamos, vamos a escuchar a uno, pero parece vital fomentar la educación vial, enseñar a los niños y jóvenes sobre la importancia de la seguridad vial y predicar con el ejemplo. La situación actual es alarmante: personas perdiendo la vida o resultando lesionadas en calles de una ciudad pequeña es inentendible, pero seguramente estamos a tiempo de revertir esta realidad con un esfuerzo conjunto y un cambio de actitud. Para analizar las causas, las consecuencias y sobre todo cómo podemos revertir esta realidad, estuvimos dialogando con el especialista en tránsito Luca Facchelo. Uruguay, como lo hemos visto y nos pasa en Argentina también y en otras localidades que a veces recorremos laboralmente por congresos, conferencias, esta parte de América Latina nos hermana quizás una muy baja percepción del riesgo, salvo cuando salen estos informes, ya sea de la Agencia Nacional en el caso argentino, la UNACEP en el caso de Uruguay, ahí como que nos ponemos a dar cuenta, pero son números que lamentablemente, y no lo digo quizás porque tengo una piel dura, pero son números que hace muchos años nos vienen castigando y quizás a cuentagotas, como tú dices, uno por día, y si no es tu familia o un conocido o alguien muy cercano, lo ves como una noticia en la radio o en la tele y no nos lleva a esa reflexión que como ciudadanos tenemos que tener. Hay una muy baja percepción del riesgo en Uruguay y a mí me sorprende a veces que no haya más. O sea, yo cuando visito ciudades como Carmelo, Palmira o me pasa en Tacuarembó, en otros donde hay casi un cero uso del chaleco reflectivo y de esas estadísticas que tú has visto
6 o 7 de cada 10 lesionados es un ocupante de una moto, o sea, un conductor o un acompañante, y sabemos que cuando tenemos un siniestro con moto, una de las principales cosas que dice el que chocó, digamos, es no lo vi. ¿Y por qué no nos ponemos chaleco? o no lo vi, ¿y por qué le sacamos los espejos a las motos? Una cosa que se ha puesto de moda en estas latitudes. No sé, o sea, creo que es un tema que se crea un abordaje social mucho más grande, y después, bueno, los que somos autoridad, el famoso tema, ¿no? Ser mucho más exigentes a la hora de entregar la licencia de conducir. El tema es que cuando nos ponemos muy exigentes se generan estos, como yo llamo, como este cantante argentino, Nahuel Perisi, creo que es, de mundos paralelos. O sea, hay como un mundo que estamos los que tratamos de estar en la normativa, que pagamos la patente, que llegamos a una esquina y miramos antes de girar y cuántas cosas más. Pues hay un mundo de personas que están fuera aparentemente de esta norma de tránsito, en los operativos que hacemos de seguridad vial, mucha gente sin la moto empadronada, mucha gente sin licencia de conducir su vehículo, y otros mundos sí, los que sí lo hacen, y todos estamos conviviendo, y no digo que esa sea la única razón, pero en definitiva por ahí empieza. Ahora, en el curso de mi primera licencia habíamos un montón de chicos que se enteraban que era obligatorio el uso del chaleco, cuando está desde el año 2013, 2014 es obligación, pero es cierto que nos hemos hecho una gran difusión, o que el casco tiene fecha de vencimiento, que no es que me va a durar por siempre, si se cayó el casco, si se rompió el casco, tenemos que comprar un casco nuevo. ¿Cómo? ¿El casco nos dura toda la vida? O sea, o el cinturón. O sea, hay un montón de aspectos que creo que va más que nada en la formación y en la percepción de riesgo, que es muy baja en Uruguay. Entonces estas estadísticas que tú decís, en realidad veo que no han tenido quizás, como debería, no digo que no haya personas trabajando en esto y tratando de hacer cosas, pero a nivel país creo que todavía no nos llevó a esa reflexión de que no puede ser que sacarse una licencia en Carmelo sea diferente que sacársela en Paso de los Toros o en Artigas. Y hoy son diferentes. Si bien tenemos un teórico igual y el carnecito es el mismo, pero por ejemplo el práctico, hay lugares que tienen buenas pistas, otras unas pistas así de cierta forma o de otra. Todavía nos falta mucho para que en realidad es poco, mucho en el sentido, quizás esas autonomías departamentales todavía hacen que no tengamos esa licencia única nacional, o el permiso por puntos, que hace ya muchos años que estamos, el propio presidente de la UNACEF ahora lo ha lanzado y me parece excelente, pero el tema es que, bueno, los puntos paralelos, o sea, me parece perfecto que esté esto del permiso por puntos, pero tenemos que alcanzar a todos, también a ese que circula sin patente, a ese que circula sin espejos y demás, y que a veces no lo podemos traer al sistema, o que a veces nos ha pasado en algunos operativos que dejan la moto porque saben que la infracción por circular sin licencia de conducir o circular sin moto empadronada va a ser tanto más alta que el valor de la moto, entonces prefieren después comprar otra moto y no sé. Y bueno, esos mundos paralelos creo que es el desafío mayor que enfrenta los que nos interesa este tema, ¿no? ¿Cómo resolvemos, cómo traer a la persona para que entienda que la seguridad vial es un problema que realmente tenemos que entender entre todos, y que, bueno, que la ley tiene que ser muy pareja para todos. Ahora, está muy interesante porque lo que se desprende de sus palabras es de que hay una responsabilidad compartida, por un lado las autoridades que diseñan planes, diseñan calles, espacios, estructura, y por otro lado los propios usuarios de las calles, ¿no? Totalmente. Yo lo veo acá y en Argentina, por ejemplo, cuando hay un problema en un barrio, y vamos a ver un barrio que no tenga las mejores calles y en donde puede perfectamente criticar al gobierno de turno de pavimentarme esta calle o hacerme tal cosa o hacerme veredas y demás. Realmente cuando hay un siniestro en esa zona, lo primero que pide el barrio es un lomo de burro. Que insisto, es como que yo mañana me sienta mal del corazón, vaya al doctor y le diga, señor, deme esta pastilla porque la tomó mi primo y le dio resultado y yo quiero la misma pastilla. ¿Dónde está escrito que eso es la solución? Bueno, de hecho el lomo de burro, creo que ya después de cientos de lomos de burro, de todos los altos, de todos los anchos y de todas las formas que tenemos acá en Uruguay, muchas personas aprendieron que el lomo de burro claramente no es una solución y que tenemos que ir a soluciones más inteligentes. Por suerte
En muchos lugares ya se están instalando cámaras de control que permiten distinguir ya sea la patente, hasta pueden haber cámaras de mucha calidad que hasta distingan la cara de la persona, si usa o no usa cinturón. Estamos hablando de una tecnología que todavía no es muy común acá en Uruguay, pero que muchos controles se pueden hacer las 24 horas y con cámaras. O sea, no tenemos que porque tenemos que mandar un inspector. El inspector va a las 3 de la tarde. Resulta que el problema lo ocasiona Juancito o Juancita, pero a las 8 de la noche. Y en ese momento no tenemos inspector. Entonces, estamos en un momento de seguridad vial. Claro, el lomo de burro lo tenemos siempre, las 24 horas, pero no siempre está pintado, no siempre está visible, no siempre ocupa todo el ancho de la calle. Entonces lo vemos, ¿no? Muchas motos que van muy rápido y cuando ven el lomo burro, ¿qué es lo que hacen? Pasan por el costadito y si van a 80, siguen yendo a 80. O sea, no es solución o la falta de vereda. Por eso digo, hay que sincerarse en este sentido. No estoy hablando de mala gestión, estoy hablando de que el problema ya tomó un estado tan grande que se necesita justamente antes de hacer cualquier medida en un barrio, sea pavimentar. Por ejemplo, antes de pavimentar en un barrio, lo hablamos siempre con el director de obras y en muchas intendencias, muchas municipalidades en Argentina, y ya lo están haciendo así. Cuando vas a pavimentar un barrio, pensá también en las veredas, porque a veces hacemos una calle hermosísima en un barrio, ¿sí?, pero no tenemos veredas, o porque son zanjas, o porque son... Y entonces la gente, la persona que va a la esquina con la chismosa a una panadería, a un almacén, ¿por dónde va a caminar si no tiene vereda? Por la calzada. Una calzada que a veces se pavimentó con lo mínimo necesario, 5 metros, 6 metros, y el auto te va a pasar al lado y vos vas a estar caminando. Y ni siquiera tomamos la precaución de caminar en sentido contrario al tránsito. O sea, a veces, y ahí te vuelven a pedir lomo burro que si colocás, a los meses te va a romper el pavimento por las frenadas. Ese pavimento que normalmente no es un pavimento de una calidad excelente, se hace un pavimento normal, adecuado a la circulación del barrio, pero con una frenada constantemente, y más si pasan camiones u ómnibus, ese pavimento se va a romper en el lomo burro. Al final tenés un lomo burro con pavimento roto antes y después. Si no, recorramos las distintas ciudades y eso es muy común cuando en definitiva es, bueno, pensemos, este barrio hay que pavimentarlo. Bueno, además del pavimento va a ser más caro porque hay que hacer veredas o iluminación o los árboles que avanzan hacia la calle, y eso hace que la gente no pueda circular por su carril, sino que tenga que circular a veces contramano porque está el árbol que no lo deja pasar. O sea, todas las medidas de infraestructura necesitan un pienso en lo vial, porque en definitiva el usuario, y ahí lo que tú comentabas al principio, tiene baja percepción de riesgo. Esa mamá o ese papá que hoy por hoy están llevando a su hijo a la escuela en moto y de a 3 en moto, o en auto sin sillita, claramente no lo hace porque no quiere a su hijo, ama a su hijo. Es porque no tiene percepción. Pero si voy a la escuela, ¿qué me va a pasar de acá a la escuela? Además no tengo otra opción, te dice uno u otro, o comprar una sillita es caro. ¿Cuánto te sale un día de CTI? Pagás 10 sillitas, pagás 10 cascos, pagás lo que te sale un transporte escolar para llevarlo, si el transporte escolar es bueno, más seguro a la escuela. Esa reflexión creo que nos falta como sociedad, y obviamente las autoridades nos toca porque nos duele esto y hacemos muchas veces cosas, pero creo que todavía no le hemos encontrado las formas seguras de trabajar. El Mayo Amarillo, por ejemplo, que hace años que está, que me parece perfecto en lo que es ese llamado a reflexión. Pero creo que la reflexión más o menos está, o todos tenemos o sabemos que más o menos el tema es grave. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? ¿Poniendo lomo de burro? ¿Usando chaleco? O sea, hay medidas que son más que obvias, pero veo que a nivel nacional tú recorres Artigas, Tacuarembó, Rocha, nosotros, acá en Colonia, y en cuántas localidades se usa el chaleco. Cuando en definitiva, hoy por hoy, 6 o 7 de cada 10 lesionados son ocupantes de una moto. Entonces está claro que con chaleco, obviamente no te va a evitar si haces una mala maniobra, pero te van a ver, y si te ven, no te pisan. Ahora, pero bueno, son cifras alarmantes que, sí, como bien decías, hemos naturalizado, pero una frase que usted dijo en el comienzo de la nota que me impactó, me llama la atención incluso que la estadística no sea mayor en función a lo que yo veo, claro, por ejemplo, ciudades como Carmelo. Claro, ¿cómo es posible eso? Y bueno, es eso, o sea, yo veo los números y realmente con la siniestralidad, con la poca siniestralidad que hay, con la asunción de riesgo. Ahí me tendría que meter en un tema técnico, pero bueno, me permito esa... porque soy técnico, que es
Normalmente los técnicos, o sea, los que trabajamos realmente y seriamente en el tema de seguridad vial, no nos basamos solo en la estadística de cuántos murieron o cuántos lesionados hay solamente en los grandes números. Porque, a ver, yo puedo hacer, o el director de tránsito vamos a no hablar de acá, de Venado Tuerto en Argentina, una excelente gestión y durante un año tuvo la suerte o las capacidades de convencimiento y tuvo 0 siniestros. Pero el 1 de enero del año siguiente, justo un ómnibus que iba de Santa Fe a Entre Ríos chocó y era un ómnibus. 15 lesionados en un día solo. O sea, si vas a la estadística, comparas 0 contra 15, horrible gestión por ese accidente que, bueno, capaz que el conductor estaba alcoholizado o, bueno, lo que tú quieras. Normalmente lo que los técnicos o lo que nos aconseja a nivel internacional de trabajar la seguridad vial es un tema que acá lamentablemente mucho no se trabaja, que es el tema asunción de riesgo. De 10 personas que pasan, ¿cuántas usan chaleco? De 10 personas que pasan, ¿cuántas realmente usan casco? Que no es solamente que el casco sea con el triangulito, sino prendido. De 10 personas con un cartel de pare, ¿cuántos realmente paran? De 10 mamás o papás que llevan niños a la escuela, ¿cuántos? O sea, cuando empezás a medir eso, que es la exposición al riesgo, técnicamente se llama así, exposición al riesgo, ahí te das cuenta que después viene lo otro. A ver, yo no me puse el cinturón, pero soy un conductor cauto y no tengo el accidente. Entonces me salvo, pero estoy expuesto a que si me pasa, el día que me pasa, voy a tener graves consecuencias. Y es ahí donde hay que trabajar, porque son esas causas las que generan. Porque después puede pasar de que, como digo, yo voy sin cinturón, pero cumplí el cartel de pare y no tuve. Pero el día que me pase voy a tener graves consecuencias porque no tengo. Entonces, normalmente seguridad vial es muy difícil trabajarlo acá en Uruguay, pero habría que trabajar en eso, de hecho, bueno, ya hemos hablado para hacer en algún momento en el año que viene un estudio más fuerte sobre eso, de qué exposición al riesgo tenemos acá en Colonia. Pues vamos a venir, no vamos a ver dónde, nadie nos va a ver, vamos a estar mirando, ojo de gran hermano, cuántos realmente usan el casco, cuántos realmente de acá del municipio cruzan en la esquina o cruzan a mitad de cuadra. Y eso se exposición al riesgo. Hoy no te va a provocar nada porque no te moriste, pero te estás exponiendo al riesgo, pues estás cruzando no en la esquina, estás cruzando a mitad de cuadra. Y esos números sí te van a sorprender. Y eso es lo que estoy diciendo. Esa exposición al riesgo que yo veo no se condice con la baja siniestralidad, por más que son números muy malos los que sacó Colonia, pero tendría que ser mucho peor. En cuanto a la percepción del riesgo, también se percibe en el informe de UNACEP y tiene cierta lógica. Generalmente gente joven, ¿no? De entre 15 y 29 años es cuando de repente se vive la vida de otra manera también. Exactamente, tú lo eres mucho más joven que yo y tiene que ver con eso. O sea, yo capaz que le tengo más miedo a un cáncer de próstata, a un cáncer de colon. O sea, me estoy cuidando de esas otras enfermedades y para eso me hago análisis y demás. Y como el tránsito, capaz que como estoy más viejito o también tomo las precauciones necesarias de manejar o tengo chofer, como que ya sea en mi vida familiar o en mi vida laboral, como que estoy un poquito más tranquilo. Pero el joven, con esa asunción natural de más riesgo, de no tener una percepción mucho más clara, de vivir el famoso living la vida loca, ¿no? de algún cantante, está más propenso a eso. Pero por eso justamente es que en los países que se trabaja muy seriamente esto, sacarse la licencia de conducir, que es un proceso que haces cuando sos joven, es un proceso, no es ayer leí el manual y me tiro a dar la prueba. No, empiezo a estudiar. No digo las destrezas o habilidades, porque enseñar destrezas o habilidades a un joven va a tener un tiempo de reacción bueno, va enseñándole bien las destrezas, habilidades, enseñándole a joven, le aprendes muy rápido. Los conocimientos teóricos, ¿qué significa esta señal? Ante esta situación, ¿puedo adelantar o no puedo adelantar? O sea, todo ese tipo de cosas, por eso, en los países que se toman en serio esto, vamos a hablar de Brasil nomás, tenés 45 horas teóricas y 25 horas prácticas antes de sacarte una licencia de conducir. ¿Cuánto sacan en Uruguay? Teóricas, ninguna, no hay ninguna obligación. No conozco todos los departamentos, pero la mayoría que conozco no tenés una obligación de un teórico previo. En Argentina sí, aunque no se hacen o se hacen en pocos lugares. Y después tenés algunas charlas previas acá en Uruguay o en Argentina. Y después tenés 12 horas, 10 horas, 14 horas
de una escuela de conducir en algunos lugares. Sí. En Brasil es 25. Y en esas 25 hay conducción en lluvia, conducción en carretera, que acá muchas veces ni siquiera se hace. O sea, tiene que ver con eso. Yo quiero ser ingeniero, tengo que saber logaritmos, tengo que saber usar un teodolito, tengo que saber un montón de cosas para ser ingeniero. Bueno, para conducir lo mismo. En Brasil, el curso de primeros auxilios es obligatorio a la hora de sacarte una licencia de conducir. Acá tú tenés licencia de conducir y si tenés un curso de primeros auxilios es fuera. No es por sacarte la licencia. O sea, hay un montón de estos temas que justamente tiene que ver con, bueno, cuanto más alto es el nivel que le exigimos al conductor, seguramente la parte de conocimientos y de evaluación de destrezas, con todo respeto, en Uruguay yo creo que la gran mayoría de los conductores aprenden a adelantar después que tenés la licencia de conducir. Mira lo que te estoy diciendo. Difícilmente, y digo, no estoy debatiendo ni discutiendo con nadie, pero alguien que me diga, sí, mira, yo aprendí a conducir y en mi escuela de conducir me llevaron a la ruta tal y me enseñaron a hacer el adelantamiento de un camión de esta forma. Tú seguramente aprendiste en la ruta. Yo también aprendí en la ruta. Con alguien al lado capaz que me decía, bueno, mirá, fíjate, mira esto. Teóricamente lo sabíamos, pero aprender a realmente, bueno, ¿cómo hago? Acelerador, ¿en qué cambio lo hago? Eso lo aprendemos después que tenemos licencia. Bueno, mira la paradoja, la principal maniobra de riesgo que tenemos cuando somos conductores, la aprendemos después de tener la licencia. ¿Qué impacto tuvo el incremento del parque automotor? Es visible que hay más autos, que hay más motos principalmente también, que participan de muchos siniestros de tránsito. Y si existe una política que de repente incentive a caminar. También en Carmelo muy común que por relativamente pocas cuadras una persona opte por circular en vehículo y no caminando. Ese tipo de situaciones. Bueno, ahí vas a un tema social. Como te decía, yo no soy quizás el más especializado en esto. Sí te puedo decir la percepción mía como persona. Yo creo que es eso. Muchas veces las ciudades, desde la década del 50, 60, 70, hemos adoptado al auto como paradigma y pensamos las ciudades con respecto al auto. Y cuando digo auto, me refiero a autocirculación, no autoestacionamiento. Muchas veces hay restaurantes muy lindos acá en Carmelo o en Colonia, donde fuera, un restaurante que te sirven unos platos geniales, unas mesas geniales, una atención, pero, ok, voy a comer en ese restaurante, ¿dónde estaciono? Y en la calle. Bueno, pero al lado abrió otro restaurante y en el otro está un banco. ¿Dónde estaciono? Cuando en aquellos países, bueno, de hecho en la ordenanza está, pero no tiene muchos años de aprobada acá en Colonia, dice, si yo voy a abrir un hospital y tiene tantas camas, ese hospital, además de tener todas las exigencias edilicias, tiene que tener un estacionamiento propio en su predio de tantas vagas, de tantos espacios de estacionamiento. Imagínate, yo que sé, si quieres, para no hablar de Carmelo, de todos los restaurantes que hay en Colonia, en General Flores. Dime quién tiene estacionamiento propio. Y capaz que sí, pido ya disculpas, no estoy haciendo una cuenta uno a uno, pero si tú vas a ver, la mitad de los autos que hay estacionados son del dueño del restaurante, de los que trabajan en el restaurante y de algún cliente. Entonces, claro que no va a haber espacio. ¿Se entiende esto? Y eso es hablar de infraestructura. O sea, vos cuando abrís un restaurante, ahora están de moda los centros comerciales, las grandes superficies, y no estoy hablando ni a favor ni en contra. Pero una cosa buena que ha traído las grandes superficies desde el punto de vista de tránsito nomás, porque algunas tienen problemas de accesibilidad, es que normalmente a las grandes superficies, ¿qué le exigís? Estacionamiento. Entonces ya no tenés una gran superficie y bueno, gran parte de esa superficie tiene que tener el espacio, si está bien hecha la cuenta, el espacio necesario de estacionamiento dentro de esa gran superficie, no afuera, sino te sigue generando congestionamiento. Y ahí viene lo otro, ¿cómo pensamos las ciudades? Se sigue pensando lamentablemente con lo que se llama la pirámide natural, que tenemos los autos y no le damos la preferencia al que está arriba de la pirámide. El que está arriba de la pirámide es el peatón. Las ciudades tienen que ser peatonales, o sea, el peatón tiene que sentirse el rey de la ciudad, porque en la ciudad tú vas despacio, salvo que sea una autopista urbana o lo que fuera. Entonces, las áreas centrales, si sigue habiendo autos, más motos, no dan espacio para que queremos en las áreas centrales de las ciudades, que es el peatón. Por eso, ya hace ya muchos años en el mundo,
y Uruguay y Argentina están empezando con eso, pensar las áreas centrales, en donde, bueno, miremos el barrio histórico, la vieja discusión del barrio histórico en Colonia. El barrio histórico claramente, más allá de que sea patrimonio de la humanidad y demás, es un área que tiene que ser peatonal. Después, claro, tenemos el problema, pero hay gente que vive ahí. Bueno, mientras sigue viendo esa gente ahí, le tenemos que dar el derecho, pero supongo que fuera una vivienda que hay 10 personas viviendo ahí y los 10 quieren tener auto. O sea, vamos a tener siempre autos circulando. O sea, ahí vienen. De hecho, bueno, por algo, yo qué sé, en el Partenón, en Atenas, no puede circular cerca porque por la contaminación ambiental que los gases producidos por los autos pueden afectar al Partenón y en algunos años no quedamos en Partenón. Y esto pasa lo mismo, las áreas centrales son para el peatón. El auto tiene que ser algo extraordinario y demás. De hecho, hay lugares que tú vas, dejas el auto y tenés que llegar al centro caminando. No obviamente 50 cuadras, pero están cerca o te llevan vehículos eléctricos o automóviles. Pero eso, como que a veces tenemos que tener, y es interesante la pregunta que hiciste, y no quiero irme por las ramas, pero tiene que ver con, tenemos que llegar a ese caos como para empezar a tomar las decisiones que son siempre las mismas. Hay que peatonalizar, hay que fijar espacios de estacionamiento lejos de las áreas centrales, o tenemos que hacer ciclovías, o sea, tenemos que hacer más beneficios a aquellos sistemas de transporte que son o los que llevan más gente por unidad, ómnibus, o contaminan menos, ómnibus eléctricos, o ocupan menos espacio y contaminan poco. Ideal, la bicicleta, porque la moto ocupa poco espacio, pero contamina mucho. Director, hemos quedado impactados en Carmelo también por el fallecimiento de personas también jóvenes en la ciudad, que como decíamos recién, de repente para una localidad de 19.000 habitantes es un impacto total, significativo. Y también lo pensaba en el sentido de que usted venía también de hablar con adolescentes, de entregar chalecos y demás. La educación justamente en ese público es fundamental, ¿no? Sí, tiene que ver con esto, con hacerle ver la percepción y sobre todo al adolescente hay que respetarlo. ¿En qué sentido? Tiene que ser quizás la educación diferente a la que yo recibí o capaz que tú recibiste, que era una educación de que yo te digo que la verdad es esta y seguí esta verdad y casi no te dan el camino alternativo. Yo creo que hoy, con todos los medios que tenemos, hay que decir, hay que compartir conocimientos, que es lo que hacemos, pero siempre dejar en el sentido que tú tenés la libertad de elegir qué camino vas a seguir. Pero también yo tengo la libertad de que si te dije que tenés que usar chaleco y no te lo pones, te recuerdo que puedes ser pasible de una infracción de tránsito, de que te maten o quedes herido en un accidente de tránsito y en un juicio perderlo. O sea, darte toda la información completa y después tú con toda esa información y ayudado con la percepción de riesgo, cambiar conductas. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento de cuando vino Botni aquí, después UPM allá estuve haciendo algunos trabajos, tuve contacto con algunos técnicos extranjeros, venían de Finlandia, ellos venían con sus hijos, y tenían aquello de la doble educación. No recuerdo si en la mañana tenían la educación de Finlandia o de Dinamarca y de tarde la uruguaya. Pero lo concreto que ellos querían que sus hijos se acostumbraran en el país que iban a vivir durante varios años para no estar solo hablando solamente finés o danés, sino que hablando el idioma local. Esos chicos venían de una cultura donde la bicicleta, cuando te la regalan, viene con rodillera, con tobillera, con casco, con chaleco, con espejo, con timbre. Obviamente llegaban acá a Uruguay cuando iban y se juntaban con el resto de los niños, que es un extraterrestre este chico, o sea, me imagino, no digo bullying, pero sí contracultura, ¿no? Españoles, indios en América, no estoy hablando de quién tenía razón ni quién invadió. Se da esa contradicción de que el bullying es para el que se cuida. Claro, entonces sé que lo concreto que pasaban los años me decían, bueno, y mis chicos dejaron de usar casco, dejaron de usar chaleco, dejaron de usar tobillera porque para no parecer los raros. Me pasa con mi propia hija en Tacuarembó, que me cuesta horrores hacerla usar chaleco en moto, pues nadie usa. Entonces aquello de por qué soy diferente, y que no me importa ser hija de o no hija de, no quiero ser diferente con mi grupo y todos le sacamos espejo porque yo tengo que usar espejo. Entonces la percepción del riesgo para el docente es muy difícil. Lo concreto es que volvieron no recuerdo ahora si a Finlandia o Dinamarca, y ya los hijos adolescentes, y una vez hablando con ellos me decían, no sabes, Lucas, lo difícil que es
ahora que ellos están usando moto, que se pongan un casco. Claro, quiero volver a Uruguay. No por todo lo bueno que tenemos, sino por aquello de que acá se sentían más libres, no tenían que ponerse el casco, no tenían que usar chaleco. Y el finés o el danés ya lo tiene como parte de la cultura, no me pongo a discutir, a debatir. ¿Por qué? Porque me cuido, porque tengo esa percepción del riesgo, ya la tengo. No necesito que venga una fuerza externa y me diga, usá tobillera, usá codera, cuídate, porque es natural, no es algo especial. De hecho, lo dije y lo digo ahora con tu nota también, acá mucha gente circula sin tener la moto empadronada o sin tener casco, y les he dicho, hay una ley desde el año 2014, si no me equivoco, que obliga a las casas que te venden vehículos 0 kilómetros, autos 0 kilómetros, que te lo tienen que vender con el casco y con el empadronamiento. Me dice, bueno, ¿y por qué la Intendencia no hace nada? Intendencia, Dirección, a mí corresponde decirte que tenés que usar casco y tenés que usar la moto empadronada. Pero después es un tema comercial, yo no te dije dónde fueras a comprar. Es tú que tienes que dar la exigencia en ese lugar. Mire, tiene que venir con eso. Y es ley desde hace muchos años. Y acá mucha gente se enteró por notas. Sí, y estamos hablando de algo que tiene ya 11 años en Uruguay. Así finaliza este cuarto capítulo analizando el tránsito en Carmelo, en Uruguay, con estadísticas lamentablemente difíciles de asimilar, pero con voluntad, por supuesto, de revertir esta tendencia. For some they're better